Y continuamos en este programa especial que nos da la posibilidad de hablar del Día de la Afrocolombianidad, que se conmemora cada 21 de mayo. Ya venimos avanzando en el programa sobre algunas cuestiones más relacionadas con lo histórico, pero también con la posibilidad de pensar en el presente y cuáles son esas resonancias en relación a esta conmemoración cada 21 de mayo. Lamentablemente vivimos en un mundo con niveles de complejidad muy grandes en el marco de la discriminación, del racismo, de las lógicas que expulsan en muchos de nuestros países, del desconocimiento de la historia, de como lo han dicho en muchas oportunidades, grandes maestros, la historia la cuentan quienes ganan y en algunos casos esa forma de contar está muy relacionado con invisibilizar. Entonces, por eso es tan importante una jornada como la de hoy. Tenemos un lujo enorme, enorme de recibir en el programa del día de hoy a Claudia Mosquera Roseros, investigadora, docente colombiana, actual embajadora de Colombia en Senegal. Bueno, ya nos contará un poquito más de qué se trata ser embajadora, cuáles son un poco los desafíos. Fue consultora para organizaciones internacionales como Naciones Unidas, ONU Mujeres, perdón, la Organización Internacional para las Migraciones y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Y realmente tiene una enorme cantidad de investigaciones sobre igualdad racial, diferencia cultural, conflictos ambientales y racismo. También dirigió el grupo de investigación sobre igualdad racial, diferencia cultural, conflictos ambientales y racismo en las Américas Negras. Así que tendremos mucho para hablar con ella. Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. La verdad, Claudia, que es un desafío, me parece que muy, muy interesante poder hablar de este Día de la Afrocolombianidad. En principio, por una pregunta más base, pero que sirve para situarnos y cuál es tu impacto en el marco de lo personal, pero también de tu análisis. ¿Cuál es la importancia de conmemorar un día como este para hablar en Colombia, pero para hablar en toda nuestra América, ¿no? Sí, digamos que institucionalmente se dice que el 21 de mayo lo que estamos haciendo es celebrar la abolición de la esclavitud en Colombia. Y acto seguido dice, eso lo otorgó un prohombre del Partido Liberal que se llamó José Hilario López. Pero a mí lo que me parece interesante de esa fecha no es hablar de la abolición, sino decir que cuando llegó ese momento de esa abolición, que fue una abolición gradual, no fue que inmediatamente eso se dio en ese, no, primero hubo una liberación de partos, después se hicieron una serie de leyes que iban a conducir a esa abolición hasta que ocurre en este año. A mí lo que me interesa realmente es decirle a Colombia, a las Américas, al mundo, es que cuando llega este día, la mayoría de hombres y mujeres esclavizadas estaban automanumitidos, es decir, ya habían comprado su libertad. Y eso me parece que es de las cosas más hermosas que tiene para contarle al mundo la saga de la diáspora histórica africana en las Américas. No sé por qué esto no ha ingresado tanto en el imaginario colectivo, pero lo que hizo José Hilario López fue, en la medida en que era inminente las aboliciones, un poco una transacción entre élites para permitir que los antiguos esclavistas pudieran cobrar un dinero por el puñado de esclavizados que aún tenían en su poder. Eso fue realmente lo que pasó, es como una transacción económica, pero el proceso de automanumitirse es lo que a mí me parece que es muy importante Tremendo. y muestra una agencia increíble dentro de la institución de la esclavitud, dentro de las minas, porque en Colombia no hubo plantación, hubo Ujú. hacienda, pero no Claro. plantación.
Eh, eh, los esclavistas otorgaban unos días, un día, creo que era un día, para que los esclavizados pudieran trabajar y obtener alguna ganancia, por ejemplo, del trabajo minero. Y es así como, digamos que gota a gota, la familia iba ahorrando para ir comprando la libertad de sus miembros, de los niños, de las Tremendo. mujeres y por último de una de las personas. Eso me parece súper. Claudia, me quedo pensando en esto, porque me parece tan interesante esta primera reflexión que nos das, porque plantea un poco en clave de no solo reivindicar el dolor, sino también la lucha, y la fuerza moral y la lucha de las poblaciones afrodescendientes. ¿No? Digo, qué tremendo y qué tremendo, inclusive en días de conmemoración, se puede invisibilizar algo que es central a la hora de pensar en la lucha, en la lógica de estar activos. Me parece central este punto, ¿no? No es menor para pensar este día. Absolutamente, es la agencia. La agencia es las ganas de libertad. Yo estando acá, y descubrí cosas que, bueno, tengo que estudiarlas y demostrarlas, pero un poco leyendo una documentación a la que no tenemos acceso en Colombia, y es, durante digamos, las sociedades africanas siempre han vivido una tensión entre el igualitarismo y las jerarquías. Bien, pareciera que durante la trata existieron pueblos que en ese momento que ocurre la trata estaban en contra de la creación de imperios, ¿sí? Porque África tuvo imperios, y donde hay imperios pues hay nobleza, hay acumulación de riquezas, hay guerras. Sí, Entonces, sí. ¿qué es lo que ocurre? Entonces, la trata es un momento en donde toda la sociedad está moviéndose, unos están haciendo grandes negocios y otros están temblando, ¿no? Porque puede ocurrir un ingreso de personas que buscaban africanos y africanas para llevarlas al nuevo mundo, raptarlas, secuestrarlas, deportarlas como quieras. Entonces eran momentos de inestabilidad social. Ujú. Entonces, durante la trata se aprovecha para enviar al nuevo mundo lo que hoy pudiéramos decir disidentes políticos. Se Wow. aprovechó para enviar al nuevo mundo personas que no querían sociedades jerárquicas. Entonces, digamos que hoy yo revalúo la idea de que es en América en donde las ganas de libertad aparecen. Ya estaban los gérmenes de eso. Claro. Era Eh, gente que ya tenía ideas relacionadas con un cambio social, con la libertad, con otras cuestiones. sí, y con el igualitarismo, ¿no? Claro. Es- entonces, eso me parece extremadamente importante. Entonces, esa agencia que vemos en la automanumisión no la creó el Nuevo Mundo, ya estaba, la semilla estaba ahí, y la semilla venía precisamente de África. Entonces, esos son aspectos que me parece importante que los conozcamos. Claudia, a ver, en muchos discursos a lo largo de todo el mundo, digo, en nuestra región, pero en otros lugares, hay un discurso más marcado por como el racismo es una herida del pasado, enmarcado en la brutalidad de la esclavitud, en lo que significa. Digo, pero, a ver, ¿cómo se desmonta esta narrativa que deja en el pasado y como supuestamente, ahora tú ya nos cuentas, ya le diste un volumen histórico, ya nos corrimos de ese día, aprovechamos el día para hablar de una historia más larga, una historia de lucha que ni siquiera surge en nuestra América, sino que surge antes, en luchas por la igualdad. Bueno,
¿Cómo podemos desmontar estas lógicas narrativas que planteamos? Es una herida del pasado, está resuelta, ya no existe la esclavitud, y pensar cómo sigue generando problemas actuales, cómo sigue generando daño en la actualidad, Claudia. Bueno, esa es la narrativa más fuerte que tenemos quienes trabajamos por la justicia racial. Primero, esta acusación permanente frente a que somos nosotros quienes hemos creado el racismo. Es decir, ustedes de tanto hablar de racismo han creado el racismo en nuestras sociedades. Ustedes son personas que dividen la sociedad porque hablan de racismo. Los hechos del pasado tienen que ver con el presente y con el futuro. Eso es como algo que para nosotros, los que hacemos y trabajamos los temas de justicia racial, es como un postulado simple. Para el común de los mortales, no, porque la modernidad nos enseñó a pensar el pasado como un lastre, como algo que teníamos que olvidar, y que ser moderno es solamente ver el presente y el futuro. Entonces, primera cosa es esos daños que produjo la institución de la esclavitud en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe siguen, pues claro que cambiaron de piel, se fueron reciclando con nuevas violencias, pero los resultados de ese pasado aún están vivos en nuestras comunidades. ¿En dónde se ve? En el tipo de violencias que ocurren en los cuerpos negros. Está en el hecho de que la redistribución del poder no llega a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Está en que no hemos tenido la oportunidad de acumular riquezas. Está en que nuestra existencia está siempre en entredicho. Está en que no tenemos los mecanismos de representación que merecemos, y que esa ha sido siempre una lucha. Es decir, tener hoy una vicepresidenta afrodescendiente en Colombia tardó 2 siglos. Y ya ustedes han visto todos los ataques que esa figura tiene para la cultura política colombiana. Entonces, digamos que quizá nos hace falta dialogar más, mostrar más, convencer más, pero esa es como las dificultades, llamémoslo epistémicas, que siempre tenemos. Negación del racismo, por el mito del mestizaje, ¿no? Porque nuestras sociedades se crearon con el mito de que el mestizaje borraba cualquier huella de origen. Entonces, frente al mito del mestizaje, el racismo no tiene cabida. Entonces, uno de los grandes éxitos del movimiento afro-brasilero fue demostrar que la democracia racial, que es la misma ideología del mestizaje, pues era una farsa. Sí, era una farsa, y que lo que hacía era excluir a mayorías, ¿no? Porque los que estudiamos justicia racial no nos interesan tanto las trayectorias individuales, nos interesa lo que le pasa a las mayorías, y a las mayorías más racializadas, por supuesto, porque hay personas de origen afrodescendiente con pieles más claras, de sectores muy altos. Pues a mí esas vidas no me interesan realmente. Y no es por ella que trabajamos o que elevamos la voz. Yo acá he descubierto, Gustavo, frente al mito del mestizaje, que creo que realmente tenemos que volver a repensar muchas cosas. Imagínate tú que yo descubrí acá que no toda la gente que fue desterrada de África era de piel negra. No toda, porque siempre hemos hecho esta asociación. Africano, negro.
africano, pieles oscuras. Pero sucede que hubo un pueblo que se llama el pueblo Fula, o el pueblo Pearl, también se le conoce como Fulbe, que es un pueblo que cuando es enviado al Nuevo Mundo a través de la trata, es un pueblo ya mestizado. Son hombres y mujeres que ya estaban mestizados con africanos negros, con bereberes y con europeos. Entonces, era gente de piel clara. Entonces, el primer laboratorio de mestizaje tampoco ocurre en América, ocurre en África y lo personifican estos pueblos fulas, que por alguna razón los historiadores nuestros, y creo que es una constante de casi todos nuestros países, no los han leído con el debido cuidado. Tremendo. Descubrí hace poco, cuando encontré las referencias fulas, hablé con los historiadores colombianos y yo le pregunté, pero ¿cómo así que ustedes no han hablado de esta gente ya mestizada que llega también en estos barcos? Entonces me dice, no, pues no sabíamos cuál era el color, pensábamos que fulas también era gente negra. Y pues claro que no es gente negra forzosamente. Y esta gente fula es extremadamente importante para entender procesos que han ocurrido en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, ya era gente islamizada y ya era gente que escribía árabe. Ah, wow. Y eso es lo que muestra también, de pronto no es la realidad demográfica de Argentina, pero en muchos pueblos negros siempre hay familias claritas. Y siempre habíamos creído que era producto del mestizaje de allá. Este mestizaje está mucho más arraigado en el tiempo. Entonces, creo que realmente hoy tenemos nuevos datos que nos permiten Genial. nuevas cosas. Lo que te quería contar es que yo le pregunté a los historiadores, oye, pero ¿por qué ustedes no han atendido el tema Fula con la seriedad? Y les pregunté, ¿dónde se instalaron los Fulas que llegaron a la Nueva Granada? Y me dijeron, en Antioquia. Tremendo. Y es muy probable, y eso es una hipótesis que hay que demostrar, que la sociedad antioqueña tiene un sustrato fula muy fuerte. Tanto wow, que esta idea de viajeros, comerciantes, gente móvil, que siempre se le endilga a los antioqueños, es la característica de los fulas. Tremendo. Cuando en África hablan de los fulas, usted está escuchando paisas. Es increíble, Claudia, porque estás desarticulando y desbaratando una cantidad de cuestiones. Y qué importante que es revisar esas lógicas históricas, pero no me sorprende cuando tú dices, le pregunté a los historiadores, me dijeron este dato, pero no hablaban de mestizaje en la previa. La historia oficial parece siempre conseguir un triunfo al final de todo, ¿no? Digo, y oficial me refiero a esas lógicas históricas que cuentan los que ganaron, digo, no me refiero a un gobierno, a dos, sino me refiero a lógicas más generales. En todo este proceso, Claudia, digo, a ver, ¿cómo pensás o cómo interpretás que se articulan por ahí lógicas más de extractivismo con la reproducción del racismo al día de hoy, con la precarización? Tú hablabas recién, ¿no? Precarización, discriminación, líneas de continuidad en el tiempo, digo, ¿articulás las lógicas extractivistas con estas cuestiones? Pues mira, el extractivismo ¿no? De recursos naturales, sigue operando en las mismas áreas en donde hubo desarrollos de la institución económica de la esclavitud. Primer link. Bien. Segundo link,
la manera como aún seguimos deshumanizando a las poblaciones o a los pueblos o a las comunidades negras. La manera como no reconocemos a las poblaciones negras como sujetos que producen conocimiento. Es decir, cuando el racismo está muy articulado a esta idea de el poco valor epistémico que tiene el sujeto subordinado. Y eso sigue apareciendo allí. Y la forma como hemos naturalizado las violencias estructurales. Entonces, es normal que las áreas negras, las áreas de ascendencia africana, no tengan derechos, que no tengan agua, que no hay acueducto, que la luz ahora menos mal hay paneles solares y ahora pueden tener algo de acceso a electricidad, que no tengan escuelas, que, por ejemplo, que la guerra se desarrolle en esos territorios que por lo demás siempre son percibidos como que están por allá, tan lejos, en donde el pobre Estado no puede llegar hasta allá. Cuando sabemos, por ejemplo, ese es el discurso colombiano, pero por ejemplo sabemos que Brasil, su territorio es mucho más grande que Colombia y él logra controlar todo su territorio. Entonces, ¿cómo así que el Estado colombiano no pudo controlar las barbaridades que pasan en las áreas tanto de mayorías negras como de mayorías indígenas? Entonces, es ahí en donde uno ve cómo el racismo sigue operando para justificar que las vidas negras importan poco al Estado-nación. Claudia. Solamente importa si necesita un poquito de divertimento, de exotización, esas vidas sí cobran valor, pero para incorporarlas en el proyecto nacional pareciera que lo que se nos está diciendo es no son importantes, no son protagonistas ni de primera, ni de segunda, ni de cuarto casting. Claudia, entendemos que gracias al trabajo, a la lucha, a las investigaciones, muchas de estas cuestiones hoy se ponen en juego de una manera diferente. Intentan torcer esos relatos de la historia oficial, intentan correr la lógica, no solo de los relatos, sino de lo que se escribe en documentos académicos, en investigaciones. ¿Cuáles consideras que hoy son las líneas centrales en el marco de este trabajo relacionado con derechos humanos, antirracista, que plantee saberes diversos? ¿Cuáles consideras que son las líneas estructurales? Del otro lado seguramente hay gente que, muchos de ellos con excelente voluntad de abrir su cabeza, interpretar otras cosas, dicen, pero ¿cuáles son entonces los temas centrales que hoy están puestos en juego? ¿Por qué hoy, cuando hablamos del 21 de mayo, tenemos que pensar históricamente, contextualizar en el presente, pensar en el futuro? Yo diría que hay tres ejes. Es la dignificación de la vida, es decir, es la dignificación de la vida y hasta la vida misma, ¿no? Porque la vida de la gente negra siempre es una vida frágil. Es tan frágil que hasta la gente negra vive 15 y 20 años por debajo del promedio nacional. Es así, cuando no hay contextos de guerra ni de violencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo dignificas tú la vida y cómo proteges esas vidas? ¿Bien? Que hoy es un tema que atraviesa otras poblaciones también, ¿sí? Atraviesa dolorosamente Gaza, por ejemplo, que es lo que nos está diciendo Gaza con temas de justicia racial para gente de ascendencia africana. Hay parecidos, hay cosas totalmente distintas. Para mí hay muchas cosas parecidas, por eso tengo una herida con lo que está ocurriendo en Gaza. Tenemos el tema de los territorios. Entonces, los territorios hoy, los territorios estratégicos para la
reproducción de un tipo de acumulación de capital son los nuestros. Los territorios en donde hemos reconstruido la vida, porque la trata implicó reconstruir la existencia. Entonces, esos territorios no son cualquier espacio, son espacios con una memoria profunda. Entonces, para nosotros esos territorios son sagrados, son territorios que queremos conservar para que los renacientes sigan narrando nuestra saga. Y también queremos que nuestros conocimientos etnobotánicos, medioambientales, sean reconocidos como conocimientos, pero no solamente para la exotización, no, sino para ponerlos al servicio de la humanidad. Entonces, digamos que en esos tres ejes se movería lo que queremos compartir con el resto de comunidades, de grupos, de decididores, de líderes, y estamos en esas. Claudia, yendo más al perfil como embajadora, digo, siempre igual estuvo hablando seguramente con el multiperfil y con todo lo que implica eso en lógica de diversas capas, profundidad, y que es súper útil para analizar. Pero bueno, como embajadora de Colombia en Senegal, digo, ¿cómo vivió este cruce entre América Latina y África? ¿Qué aprendizajes surgen un poco de esta mirada sur-sur? Digo, siendo algo muy central también a la hora de mirar el mundo, darlo vuelta un poquito, posicionarlo y mirar también cuáles son las luchas conjuntas, las miradas conjuntas, los desafíos en común. Sí, digamos que yo hago parte de una estrategia que se llama Reconexión Colombia-África. Reconexión Colombia-África, y la primera pregunta es si alguna vez estuvimos desconectados. Entonces, sí hago parte de esa estrategia, pero siempre me hago preguntas frente al tema de la reconexión, porque yo creo que la música, los viajes de los marinos, la comida, la gastronomía, siempre nos ha mantenido de alguna forma ligados. Yo soy de un hogar de panafricanistas, entonces yo escuché hablar de África, creo que desde el biberón. Entonces, y mi primer viaje fuera de Colombia fue a este país, por ejemplo. Entonces, me cuesta el concepto de reconexión, pero yo lo entiendo en la política contemporánea. La primera cosa es, África desconoce su diáspora histórica y su diáspora histórica desconoce a este continente. Entonces, ahí hay todo un trabajo un trabajo que tenemos que hacer diplomáticamente. África y América Latina necesitan convencerse mutuamente que muchas de las salidas a la policrisis que hoy tiene el mundo pasa por nosotros. Sí, entonces, y no solamente, y cuando yo hablo de América Latina, estoy también incluyendo a las poblaciones y a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que son en estas geografías en donde se nos ha dicho que los conocimientos que nosotros poseemos no eran importantes para el proyecto de la modernidad, pero ese proyecto está en crisis, en una profunda crisis. Entonces, bueno, queremos ahora jugar, queremos decir cosas, queremos decir cosas sobre cómo podemos hacer algo por las naturalezas,
queremos decir algo para el mundo sobre cómo distribuir el poder. Queremos decirle algo al mundo, cómo podemos pensar otras maneras de ver el desarrollo. Queremos decirle al mundo que quizá los derechos colectivos nos pueden salvar a todos. Queremos decirle al mundo que quizá deberíamos repensar la democracia liberal y pensar otro tipo de democracia, más plural, más otra que son diálogos que tenemos que hacer juntos. Ese es como lo que yo veo como diplomática en estos momentos y creo que es posible hacer esos diálogos. Claudia, teniendo en cuenta, digo, vimos una presencia de las juventudes muy potente en muchas partes, así como los movimientos de mujeres y feministas también en nuestra región, que da la sensación que junto con los movimientos afro, los movimientos indígenas, han sido un poco los dinamizadores de cierta innovación en las miradas, en las luchas, en la renovación. Pero si tuvieses que hablarle más concretamente a las juventudes afrodescendientes, que hoy enfrentan nuevas formas de exclusión, pero que también lideran luchas por justicia, por reconocimiento, digo, que están en las calles, que están en los territorios, ¿qué les dirías? A los jóvenes, primero, que muchas gracias porque realmente a todos nos han dado una lección de cómo se conquista la dignidad 2.0, ¿sí? Digamos que hay una vieja generación de intelectuales que estábamos un poco mordiéndonos la cola. Y creo que estos jóvenes, estos chicos, estas chicas osados, yo realmente tanta osadía junta yo no había visto, y sin tomar las armas, nos están diciendo muchas cosas. La primera cosa es que hay que seguir insistiendo en la necesidad de transformaciones sociales. Y de transformaciones sociales, va a parecer contradictorio, pero radicales sin violencia. Es como sin el uso de la violencia. Ya sabemos que la violencia no genera propuestas y puede ser perturbadora, pero ¿cómo radicalizar el derecho a existir y a vivir sin usar la violencia? Porque mira, por ejemplo, la alegría que le imprimen hoy los jóvenes a las marchas, que usan tambores, usan cantos, hay disfraces, hay un despliegue creativo que acude al arte para llamar la atención de que este mundo que tenemos hoy puede ser mejor. Entonces, esa es como la primera cosa. Lo otro es que tenemos que hablar y relacionarnos más y más y más, que no debemos caer en la narrativa y que las redes nos están separando. Sí, es como que las redes no nos están separando. Usemos las redes para conversar, usemos las redes para soñar. Hagamos cosas juntos. Atrevámonos a hacer hasta pequeños ensayos de cómo sería algo. Propongamos, construyamos, seamos más plurales, sintámonos más dueños del mundo y que las luchas que estamos emprendiendo hoy no son para grupos específicos, son para un cambio de paradigma del mundo. Entonces, es esta lucha entre lo local, lo micro, lo global, es eso, es ese pensar complejo que nos llevará a mejores mañanas. Es como lo que tendría que decir. Claudia, la verdad que un placer enorme. Ha sido
clarísima, profunda, pero muy didáctica también. Me quedo con unas ganas enormes de conocer ese pueblo en Senegal que nos trae unas raíces interesantísimas para desarticular una cantidad de teorías que se dijeron a lo largo del tiempo. Así que me encantaría volver a hablar contigo. Bueno, me encantaría poder hablar ahí en territorio, ir a hacer una entrevista ahí, pero como sabemos que eso es más complejo, por ahí volver a hablar contigo en alguna otra instancia para que profundicemos sobre eso en particular, que es realmente interesantísimo. Entiendo que te vamos a poder ver en la conferencia de Claxo, ¿no? Sí, tengo vacaciones. Después de un año intenso de trabajo, tengo derecho a mis vacaciones, que las voy a tomar con mucho gusto porque realmente ha sido bastante extenuante el trabajo de montar una embajada. Eso, montar una embajada, a mí me dieron un protocolo y me dijeron se hace así, 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 pero venga y póngala en marcha para que vea que no es tan fácil. Entonces estoy un poquito extenuada, así que me tomaré unos días y estaré unos días en Bogotá y en mi casa de Bogotá, que está abandonada desde hace tiempo. Entonces, sí, estaré en Son Bogotá. vacaciones a medias, ¿no? Porque en realidad es ir a trabajar a la conferencia. Exactamente, el Federico Pita ya me puso este panel, entonces, sí, pero digamos que estaré en otra cosa que amo hacer y es pensar con los demás y encontrarme con personas con los que hemos caminado juntos. Una buena parte de la agenda de justicia racial para las Américas y para el Caribe. Claudia, la verdad que un placer enorme. Gracias por este tiempo. Sabemos que aparte de una diferencia horaria, así que gracias por estar aquí en el programa y nos estaremos viendo en Bogotá, ¿eh? Por favor. Entonces, Gustavo, nos vemos e igual con Eric. Exactamente, gracias por todo esto. Estábamos hablando con Claudia Mosquera Rosero, investigadora y docente colombiana, actual embajadora de su país en Senegal, y realmente una charla maravillosa con un montón de puntos. Digo, tenemos un montón de puntas para seguir tirando, para seguir profundizando, así que ojalá dentro de muy poco tiempo podamos volver a hablar con la embajadora aquí en el programa. Nosotros separamos muy brevemente y ya seguimos con este programa especial porque aún queda mucho, pero muchísimo más.